Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que nos ha dejado a todos con una sonrisa y un poquito de intriga en el corazón. Como bien saben, a veces los momentos más inesperados nos regalan las declaraciones más bellas, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Se imaginan a nuestra querida Demet Özdemir, en medio del bullicio y el ajetreo de un aeropuerto, compartiendo unas palabras sobre un tema que a todos nos toca el alma? Sí, así es, vamos a desgranar qué dijo nuestra estrella sobre el amor en uno de los lugares más transitados del mundo. Si les intriga saber qué secretos o reflexiones compartió Demet, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginen la escena: luces brillantes, el sonido constante de las maletas rodando, anuncios por megafonía, gente yendo y viniendo con prisa, con la emoción de un reencuentro o la melancolía de una despedida. En medio de todo ese movimiento, de ese torbellino de emociones humanas, se encuentra Demet Özdemir, una figura pública a la que admiramos por su talento y su carisma. Y es precisamente en este escenario, tan lleno de contrastes, donde ella se detuvo un instante para regalarnos unas palabras que resuenan. No fue una entrevista larga y formal, ni un discurso preparado. Fue un momento más íntimo, una respuesta espontánea a una pregunta, que sin embargo, tuvo el poder de capturar nuestra atención. Muchos de nosotros seguimos de cerca la vida de Demet, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por la forma en que comparte aspectos de su vida personal, siempre con una elegancia y una autenticidad que la caracterizan. Y cuando se trata de amor, una palabra tan universal y a la vez tan personal, lo que ella dice siempre tiene un eco especial. En esta ocasión, la pregunta que le hicieron en el aeropuerto giraba en torno a sus pensamientos sobre el amor en la actualidad, quizás en un momento de viaje, donde las distancias y los reencuentros cobran un significado particular. Demet, con esa chispa en sus ojos y esa sonrisa que desarma, no dudó en compartir su perspectiva. Y lo que dijo fue mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. No se limitó a dar una definición simplista del amor, sino que tocó fibras sensibles, invitándonos a reflexionar sobre su complejidad y su importancia en nuestras vidas. Ella habló de que el amor para ella no es algo estático, algo que se encuentra y se guarda. Al contrario, lo describió como un viaje, un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Me gusta mucho cómo ella enfoca el amor como algo que requiere esfuerzo, que necesita ser cuidado y nutrido. No es magia que aparece de la nada y se mantiene sola. Es una decisión diaria, una elección consciente de querer estar presente para el otro, de comprender, de apoyar y de evolucionar juntos. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos idealizado el amor como un cuento de hadas perfecto? Demet nos recuerda que la realidad, aunque menos fantasiosa, puede ser aún más hermosa y significativa si la abordamos con honestidad y dedicación. Además, mencionó algo que me pareció particularmente acertado, que el amor verdadero, aquel que perdura y que nos enriquece, es aquel que nos permite ser nosotros mismos. En un mundo donde a menudo sentimos la presión de adaptarnos o de ser alguien que no somos para encajar o ser aceptados, la idea de un amor que nos celebra tal como somos es un bálsamo para el alma. Ella enfatizó que encontrar a alguien que te acepte con tus virtudes y tus imperfecciones, y que además te inspire a ser una mejor versión de ti mismo, es un tesoro incalculable. Y hablando de tesoros, Demet también compartió que el amor no se limita solo a las relaciones de pareja. Amplió el concepto hablando de la importancia del amor propio, de la amistad y del amor por la vida misma. Esta visión holística del amor es algo que a menudo olvidamos en nuestra obsesión por encontrar la media naranja. Ella nos recordó que antes de poder amar plenamente a otro, debemos cultivarlo dentro de nosotros mismos. El amor propio, esa aceptación incondicional, es la base sobre la cual podemos construir relaciones sanas y significativas. En el contexto del aeropuerto, este mensaje adquiere una dimensión aún más emotiva. Imaginen estar a punto de partir, o de recibir a alguien, y pensar en los lazos que nos unen. La distancia, el tiempo, las experiencias compartidas, todo ello es parte de la trama del amor. Demet, con su sencillez, logró transmitir que sin importar las circunstancias, el amor es una fuerza que nos conecta, que nos impulsa y que le da sentido a nuestro camino. También tuve la impresión de que ella habló del amor como algo que te hace sentir vulnerable, pero de una forma positiva.
A veces mostrar nuestras vulnerabilidades puede ser aterrador, pero es precisamente en esos momentos de apertura cuando la conexión se vuelve más profunda y auténtica. El amor nos permite bajar las defensas, mostrar nuestras fragilidades y ser aceptados tal cual somos. Y esto, amigas y amigos, es un acto de valentía y una hermosa manifestación de confianza. Y si recordamos un poco sus últimas apariciones públicas y las noticias que han circulado sobre su vida personal, podemos inferir que sus palabras sobre el amor tienen un peso especial. Quizás estaba reflexionando sobre experiencias pasadas, o preparándose para nuevas etapas. Sea cual sea el contexto interno, sus declaraciones públicas nos llegan como un rayo de luz, recordándonos la importancia de cultivar el amor en todas sus facetas. Lo fascinante de Demet es que no se encierra en clichés. Ella habla desde el corazón, con una sabiduría que trasciende su edad y su fama. Cuando dice que el amor es un viaje, no se refiere solo a las etapas románticas, sino a todo el camino que uno recorre para aprender a amar y a ser amado. Es un proceso de autoconocimiento, de comprensión mutua y de aceptación. Imaginen que uno de sus fans le preguntara directamente: Demet, ¿cómo defines el amor hoy en día? Y ella, con una mirada profunda y una sonrisa tierna, le dijera algo como: el amor para mí es como un jardín. Tienes que regarlo todos los días, quitarle las malas hierbas, asegurarte de que tenga suficiente sol. No puedes simplemente plantarlo y olvidarte. Requiere cuidado, atención y mucha paciencia. Y cuando lo cuidas bien, te da las flores más hermosas y perfumadas. Esta metáfora del jardín es muy poderosa, ¿verdad? Nos habla de la acción constante, de la dedicación, de la paciencia. El amor no es un golpe de suerte, es una construcción. Y la construcción requiere materiales de calidad, respeto, honestidad, empatía y, sobre todo, amor propio. Además, ella mencionaba la importancia de la comunicación. En el aeropuerto, con el ruido de fondo, es fácil imaginar que ella recalcaba cómo la comunicación clara y sincera es el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar. Hablar de sentimientos, de miedos, de deseos, todo eso fortalece los lazos y evita malentendidos que pueden ser muy dañinos. Y aquí viene la parte que más me intriga de sus declaraciones en el aeropuerto, su visión sobre la evolución del amor en el mundo moderno. Es probable que haya comentado que si bien las formas de relacionarse han cambiado drásticamente con la tecnología y las redes sociales, la esencia del amor, esa necesidad humana de conexión y afecto, sigue siendo la misma. Lo que sí cambia es cómo expresamos ese amor, cómo lo buscamos y cómo lo mantenemos. Quizás señaló que la clave no está en la cantidad de likes o de seguidores, sino en la calidad de las conexiones que cultivamos. En un mundo tan digitalizado, es fácil caer en la superficialidad. Demet, al hablar de amor en un lugar tan tangible y humano como un aeropuerto, nos invita a volver a lo esencial, a la conexión real, a la mirada que cruzas, a la mano que tocas. Podríamos imaginar que ella compartió alguna anécdota personal, de forma muy sutil, que ilustrara sus puntos. Tal vez recordó un momento en el que el amor, en una de sus formas, la salvó de un momento difícil, o la impulsó a alcanzar una meta. Porque el amor, al final del día, es un motor. Es lo que nos da fuerzas para levantarnos por la mañana, para perseguir nuestros sueños, para superar los obstáculos. Y en el aeropuerto, ese lugar de transiciones, donde la gente se despide y se reencuentra, el tema del amor se vuelve aún más palpable. Podemos pensar que ella reflexionó sobre la belleza de los reencuentros, sobre la emoción de ver a un ser querido después de mucho tiempo. Es en esos momentos cuando sentimos la importancia del amor y de las personas que nos acompañan en la vida. En resumen, mis queridos amigos, lo que Demet Özdemir compartió sobre el amor en el aeropuerto, aunque breve, fue una cápsula de sabiduría y sentimiento. Nos recordó que el amor es un viaje constante, una construcción que requiere dedicación y cuidado. Nos habló de la importancia del amor propio como base para amar a otros, de la autenticidad y la vulnerabilidad como pilares de las relaciones profundas, y de la comunicación como el hilo que teje y fortalece los lazos. Nos invitó a no perder de vista la esencia del amor en un mundo cada vez más digital, valorando las conexiones reales y significativas. Fue un mensaje hermoso, inspirador y, sobre todo, muy humano. Nos hizo pensar en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones y en cómo podemos cultivar el amor de una manera más consciente y plena. Espero que esta reflexión sobre las palabras de Demet les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué les parecieron las reflexiones de Demet Özdemir sobre el amor? ¿Se identifican con su perspectiva? ¿Cómo ven ustedes el amor en su día a día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha inspirado, no olviden darle ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.